5 cosas que han marcado la existencia de mi trabajo académico. Uno es esta frase viejísima, ahora ya vieja para nosotros, de Michel Foucault, cuando dice, bueno, un libro es una caja de herramientas. Un libro es una caja de herramientas por cuanto que lo que ofrece es en realidad dispositivos de saber, dispositivos de declinación, dispositivos de interpretación, dispositivos de trabajo, que no siempre están estructurados de una manera lineal y no es que siempre están compuestos con la misma intención. Tienen un correlato que es el lugar del lector. Y una vez, segunda premisa, que el libro escapa a su autor y se convierte en un texto, el libro en algún sentido se desprende y se convierte en un objeto del otro. Un objeto desde donde se lee, se construye y se constituye una cierta identificación o no, y se puede trabajar efectivamente, digamos, la confrontación en silencio de uno con los otros que ofrecen estas herramientas. En tercer lugar, hay en este libro concretamente una singularidad, que no solamente es la singularidad del trabajo del autor, sino una singularidad que en clave filosófica recuerda mucho el trabajo de los primeros pensadores, formadores de la academia filosófica. Y me refiero primero no solamente al insolente Sócrates y a su tutor Platón, diría Hadot, ¿no? Sino también me refiero a la actitud de llamar la atención con un dispositivo pedagógico que exhorta al desencanto y al rompimiento, y que dice, a ver, no te la creas, ¿no? Esto, así como después vamos a hablar de Magritte, ¿no? No te la creas, ceci n'est pas un pipe. Esto no es lo que crees que es, ¿no? Esto es un dispositivo, esto es un trabajo y esto es un mecanismo para armar y desarmar que te puede explotar entre las manos, ¿no? Y los filósofos lo sabían muy bien, y Platón solía decir, esto es protrepsis, ¿no? Es decir, esto es exhorto a todo aquel que anda pajareando por otros lados para decirle, la filosofía está acá y no aquí. Cuidado con embelezarte con el autor, cuidado con embelezarte con el filósofo, cuidado con embelezarte con los juegos de seducción. Aquí está el trabajo filosófico, y se tiene que hacer en el taller, se tiene que hacer en la disciplina, eso se tiene que hacer en el trabajo cotidiano, y eso es lo que está plasmado en el texto. Sí, es un ensayo y un trabajo realmente filosófico, por cuanto que en su pedagogía es protéptico, exhorta al desencanto, exhorta a no jugar con la veleidad, exhorta a comprometerse con la incertidumbre justamente, que significa hacerse cargo del pensamiento y de la pregunta sobre el ser, y además desmontar en cada uno de sus componentes el problema que eso le representa a aquel que se sitúa en un lugar imposible, el maestro y el psicoanalista, ¿no? Para decirlo un poquito con la tradición en la que se monta nuestro autor, y desde la que pretende arribar con ciertos anclajes efectivamente de su práctica clínica y de su trabajo personal, a confrontarse con la filosofía, pues en esa situación a veces de indefensión, ¿no? Que es la de vamos a ver qué sale y vamos a ver en dónde nos pega. Por eso, en general, esa protrepsis, ese llamado a la búsqueda de una cierta verdad, implica siempre desplazarse a un lugar distinto. El señor que habla en el oráculo ni dice sí ni dice no. El señor que está en el oráculo dice, non ti sei auto, conócete a ti mismo. Pero después dice, y lo voy a decir de una manera muy fea, y aguántese, ¿no? Epimeleio.
hágase cargo, cúrate, cuídate, responsabilízate. Si te conoces a ti mismo, desencántate de ti mismo, arráncate, decía Foucault, despréndete de ti mismo, como una especie de costra narcisista, ¿no? y muchas veces autonómica, y camina en un proceso largo de cuidado y de cura de ti mismo, ¿no? Es el proceso finalmente de esa conclusión del gnosis auton, es la conclusión del epimeneia. Por eso hacerse cargo, decía Heidegger, del problema filosófico no es hacerse cargo solamente de la pregunta por el ser, en tanto que, ¿qué es el ser, no? Algunos choteaban por ahí, ¿no? En la dimensión ontológica, porque se hacía cargo del ontoi. Y además así se dice, o sea, cada quien se ubica como puede, ¿no? No es solo de la pregunta ontológica que se pregunta por el ontoi, ¿no? Así es hacerse cargo del problema que significa pensar. Y entonces este libro lo que hace es una protrepsis, es decir, un exhorto, y empieza con un exordio, a hacerse cargo del problema que significa pensar lo impensable en el sentido de lo inatrapable con un solo dispositivo teórico o metodológico, sino lo que se hace en la construcción del irse haciendo cargo de la escucha del mundo, hacerse cargo de la escucha de sí mismo, pero no es un concepto inocente de la escucha. Los que estamos en la clínica decimos que tenemos una oreja de coliflor como la de los boxeadores, ¿no? Tumefacta, ¿no? Cansada de oír y de escuchar tantas cosas. No es solamente el sentarse con esa escucha, en fin, es la escucha, otro término griego, para hablar un poco del camino iniciático que sigue este hombre a los pies de sus Platones míticos y de sus Sócrates borrachos y despectivos en el banquete, como Alcibiades y su mariachi diciéndole a Sócrates: ¿y tú que te creíste el rey de todo el mundo? Mira nada más con que me vienes, ¿no? Sí, así se enfrenta a este problema, digamos, de hacerse cargo de un problema filosófico que se pregunta por el ser, por cuanto que significa hacerse cargo del problema que significa pensar al ser. Y armar un dispositivo en este sentido, y mi colega lo ha dicho de una manera insuperable, es un problema ético, por cuanto que se protege del desamparo. Todos los que sabemos un poquito de griego sabemos que ethos no significa conducta, sino autorrefugio, ¿no? Construcción de sí mismo para protegerse. Entonces, ponerse en un lugar ético es ponerse en el lugar, efectivamente, del amparo. Y asumir, dar un paso fuera del desamparo, significa entrar en el terreno más complicado de la discusión sobre el ser, que es, y además más difícil de abordar, que es el problema estético, de la éxtasis, de la sensibilidad. Y entonces, ¿cómo pasar del lugar de la ética? ¿Cómo pasar del lugar del amparo en la pregunta por el ser? ¿Sí? ¿De qué me protejo y cómo me refugio para poder decir yo? Es la mejor metáfora para decir que soy, o cualquier cosa parecida, a una especie de dejar fluir todo aquello que es capaz de expresar la existencia a través de voces que no están solamente connotadas en la palabra, sino que están apalabradas en el cuerpo, apalabradas en la experiencia, apalabradas en la existencia. Es hacerse cargo de construir un objeto estético. Es decir, un objeto que tenga la capacidad de apelar e interpelar cualquier cosa que pueda significar el estatuto del ser, no desde el punto de vista de la conciencia, sino desde el punto de vista de su despliegue en la existencia. Y eso se llamó psique. Por eso tiene alas, como las mariposas, ¿no? Por eso papalotea, por eso es anima vacuna. Toda epistemología que se haga cargo del alma
tiene que hacerse cargo radicalmente de la pregunta por todo lo que se experimenta como experiencia en la existencia. Y parte efectivamente de un desamparo, de un salirse del lugar donde te proteges y hacerse cargo de la construcción de un sí mismo que se hace cargo de su sensibilidad, incluyendo la conciencia, que es la más falsa de las sensibilidades, ¿no? Decía el poeta Prévert: ne le sais pas, monsieur, les intellectuels jouer avec les allumettes, parce que le monde mental monte monumental. No deje usted jugar a los intelectuales con cerillos, porque el mundo mental miente monumental. Para hacerse cargo de este trabajo y para construir un objeto estético, hace falta la laboriosidad del artesano. Y si una cosa yo le reconozco a este trabajo, le reconozco muchas, pero yo quiero señalar aquí una, es el trabajo amoroso de construir un objeto que pretende ser bello por cuanto que apela a la sensibilidad del ser. Y desde ahí hacerse cargo de pensar, o despensarlo si ustedes quieren. Y para eso no se hace nada más diciendo, siento, luego existo, ¿no? Oh, qué bonito, siento, luego existo. No es un trabajo solamente orgásmico, que por cierto es otro trabajo para desmontar, sino hacerlo desde el compromiso de ir codificando, decodificando, declinando algunas de las cuestiones que están implícitas, casi como una especie de genealogía arqueológica, que me perdone Foucault por mezclar tantas cosas, y el maestro Nietzsche, ¿no? Una especie de genealogía arqueológica de las posibilidades de que el ser, whatever that means, ¿no? El ser repercuta en algún lugar, ¿no? Su percusión pueda ser captada por una escucha, y los griegos no usaban la palabra solo escucha, usaban la figura opaudir, ¿no? El que escucha y abre el portero, el obediente, ¿no? Sí, es un lugar difícil, y es un lugar doloroso, y es un lugar complicado, porque es el lugar del terapón, es el lugar terapéutico, es el lugar del que te cuida las espaldas, ¿no? ¿Por qué? Decía Lacan, pues porque lo que necesitamos es estar ahí para que el otro ame. También, whatever that means. ¿Qué es lo que está ahí tirado en el diván, hablando y diciendo? ¿Qué siente? ¿Qué resiente? ¿Qué repercute? ¿Qué? Etcétera. Y hacerse cargo después de combinar o conjugar esta problemática con el pensamiento filosófico implica, como les digo, primero crear un objeto protréptico, un objeto que haga una exhortación seductora, por cuanto esto tiene de trampa, de atrapamiento, pero también de atracción. Y esta es una obra de seducción. Sí, la seducción no es mala. Ahorita les voy a decir algo que dice, aquí me traje a dos de mis ídolos, ¿no? Para que digan algo con ello. Yo creo que es un trabajo estético, y no creo que se resuma en un trabajo estético. Creo que es un trabajo, lo voy a decir de una manera más matizada, es un trabajo que tiene una dimensión estética que rara vez encontramos como reflexión filosófica pedagógicamente explicitada en una reconstitución tanto histórica como problemática del problema filosófico de pensar aquello de lo que hoy se hace cargo el psicoanálisis. ¿De qué se hace cargo el psicoanálisis? ¿Y cómo se piensa? De la mano del autor me permito solo dar algunas ideas de la estructura, porque esa es parte de la seducción. Es un trabajo que, así como la comunidad lingüística de Bélgica, que tiene un enorme problema de esquizofrenia múltiple, ¿no? Para entender cuántos idiomas habla y cuántas comunidades culturales tiene, o Suiza, ¿no? Más o menos así en esa clave, se presenta. Primero, es un trabajo presentado en tres momentos, casi al estilo de Bachelard, ¿no? Un momento que llama de reducción, y es
fantástica la palabra. Para mi oído, ¿eh? Además estoy hablando de mi representación, de mi libro. ¿No? Ya me lo regalaron. Es este, no estoy hablando. Claro, es mi lectura. Claro. Vamos a ver si otras coinciden o no. Y es una lectura a lo mejor combativa, ¿no? Es decir, es un texto que me pone primero a la defensiva, ¿no? Ya hay muchos Zizek, ya hay muchos Agamben, ya hay muchos Deleuze, ¿no? Ya hay muchos buenos seductores que llevan al lugar del mercado la mercancía linda del encanto psicoanalítico, ¿no? Acuérdense ustedes que en Francia y en Alemania, por cierto, la mayor parte de los psicoanalistas que ustedes leen no eran psicólogos, eran filósofos. Cuando no sociólogos, ¿no? Pero casi todos filósofos, excepto el psiquiatra que le dedica a mi amigo todo un capítulo. No hay en este proceso desperdicio, ¿no? Hay primero una reducción, ¿no? Reducere, ¿no? Reducir. No es una reconducción, ¿no? Es un o volver a darle cauce o camino. Buscar fundamentos. Esto tiene que ver con fundamentos. Parece que toda metafísica tiene que ver con fundamentos. Toda pregunta, para poder ser una pregunta por el ser, tiene que empezar a trabajar con algunos de sus fundamentos. Y si seguimos las enseñanzas de aquel, ¿no? De que no hay psicogénesis, ¿no? Entonces los fundamentos están en la existencia. Y los fundamentos de la existencia se expresan antes que en un psiquismo individual, en un psiquismo ya comunicacional, ya antropológico, en la magia. La magia crea al mismo tiempo el arte y a los dioses. Entonces, tomando un poquito, tus lecturas obligan a acompañarse de las propias, ¿no? De un gran amigo mío, Jacques Bazin, que hace poco escribe una biografía, yo creo que una de las más lindas, de René Magritte, ¿no? Donde habla justamente del primer hombre, ¿no? El sombrero de hongo, para explicar con él la posibilidad de acercarnos a un primer escenario. Cualquier cosa que signifique el psicoanálisis y su validación, y cualquier cosa que signifiquen sus crisis, pasan por una reinterpretación rigurosa del síntoma más importante del que da cuenta el psicoanálisis en el seno de la cultura maldoliente, el poder. El malestar en la cultura es el psicoanálisis. Es la incomodidad de la que hay que hacerse cargo, ¿no? Y que hay que analizar. Y claro, el primer momento entonces de reconducción es ver cómo es posible desde una dimensión antropológica reconstituir ahora sí algunas de las posiciones fundamentales de una cierta filosofía. De esta filosofía Hegel, de esta filosofía de la compañía de Schopenhauer, que nos traduce a un Kant en algún sentido, de esta intempestiva aparición de Nietzsche y de la manera como esto influye y en algún sentido pone a remojar las barbas de Segismundo en algún momento de esta epopeya, ¿no? Hay un camino que los filósofos han recorrido y que hoy podemos también encontrar en sus fundamentos antropológicos. ¿Y por qué antropológicos? Y hay pues una antropología en este trabajo, no solo una estética. Hay una antropología porque se hace cargo de la pregunta ¿por qué es el hombre? Antropos, no crean que andros es una cuestión de género, ¿no? Presentada de esta manera, que es aquel que mira hacia arriba, ¿no? Antropos. Y esta pregunta fue convirtiéndose a la luz de los rasgos de la modernidad en una pregunta que desecha el qué es el hombre y la convierte en un cómo es que hemos llegado a ser lo que somos. Y este es el fundamento del parteaguas Nietzsche. Con este fundamento hay posibilidad
de abrir, como les digo, otros espacios. En esta, pues, primera, ya voy a terminar, ¿no? Reducción, ¿no? Para no, que los que se van a ir, pues no despierten a los que ya se durmieron, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con más cuidado, ¿no? Después de esta reducción, entonces viene el problema de la construcción. Si la filosofía sí se hizo cargo de estos problemas desde el punto de vista de sus primeras reconducciones reductivas a una ética, a una antropología, a una psicología relativamente trasnochada, y nos explica Abraham de una manera muy pedagógica cómo el nacimiento de la psiquiatría y su vinculación con una cierta criminalística y la manera como se fue seduciendo a la psicología filosófica por una, pues más o menos buena mercader, ¿no? Que fue la psiquiatría y su reducción a la norma, digamos, empírico-neurológica de las psicopatologías de la medicina alemana de su época, ¿no? Como el problema filosófico surge por otro lado, la voluntad, el sentido, ¿no? Y finalmente la existencia. Pero hay que finalmente entonces ver qué se construyó con eso. ¿Qué construyó lo que fundó o hizo posible leer desde un primer momento, en términos de psicoanálisis, la configuración de la cultura y la configuración de una explicación de la existencia, modos modernos, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, nos hace una doble visita. La visita a la impronta que el trabajo de Freud y el descubrimiento del inconsciente hace sobre la sensibilidad y la conciencia, el descubrimiento del concepto inconsciente y la construcción de una categoría que rinda para explicar la inutilidad de un concepto tal que divida cuerpo y alma. En cierto sentido, una especie de anticartesianismo, por lo menos en un primer momento, ¿no? Es cuerpo-alma, ¿no? Es psique. El psique en el sentido más clásico y más redundante del asunto. Acompañado de la manera como la filosofía se hace cargo de este problema también en el siglo XX, se hace una pregunta también pedagógica desde el punto de vista del psicoanálisis, de la manera como la fenomenología, hay un trabajo muy interesante con Henri Michel, ¿no? Y cómo, por otro lado, con Heidegger se presentarán los problemas de una otra ontohermenéutica o de una otra posición de interpretación del problema del ser, pero ahora fenomenológico, ahora en algún sentido con una dimensión Dasein, ¿no? De ser ahí, que no pasa necesariamente por un concepto reductor de psiquismo que se reduce a una especie de psicología ya malbaratada, por cierto, ¿no? Por todas estas experiencias mesmerianas, ¿no? Las que haces en algún sentido, digamos, homenaje y reducción, ¿no? Para presentarla de esta manera. Entonces hay una construcción de cómo es posible que el psicoanálisis advenga como un problema que tiene ya conflictos con ciertas anticipaciones filosóficas. Hay una presentación del trabajo de Heidegger que es ilustrado también por el surgimiento, el evento del psicoanálisis, si ustedes quieren, pues sí, del análisis existencial, ¿no? Dasein-Analyse, ¿no? Y su puesta en marcha y su puesta en juego a través primero efectivamente de los trabajos de Binswanger y también de los emprendimientos de la escuela del seminario de Solikon de Medalbos, ¿no? Entonces hay una presentación y hay una introducción a la carta de legitimidad que Heidegger toma como interlocutor filosófico de este desencanto y de este desgarramiento imposible. ¿Cuál es la pregunta por el ser que es pertinente hoy? Y cómo construirla y cómo deconstruirla. En este trabajo,
no se puede evitar, y además hay que hacerlo en reconocimiento a la generosidad de su enseñanza y deplorando un poco la creación de un lenguaje tribal intraducible, pues un trabajo muy interesante de la obra de Lacan, ¿no? Y presentar la manera como en Lacan algunas posiciones de esta discusión se van desplazando también junto con el pensamiento de Heidegger a hacerse también cargo de la pregunta política, de una u otra manera. Cierra, no me voy a extender más, este trabajo en un tercer momento. Su capitulado va enseñándonos de alguna manera cómo se podría construir este objeto, y por eso digo estético, con la destrucción. La destrucción en un sentido, pues heideggeriano, ¿no? También, ¿no? Hacerse cargo, pues, de la crítica a las respuestas sobre ciertas preguntas por el ser del psicoanálisis, por no suficientemente rigurosas, para decirlo claramente, y no ser suficientemente rigurosas, no en el sentido académico, sino en el sentido de la honestidad polémica, como diría alguien por ahí, sino en el sentido de asumir de entrada que no hay verdades, que hay desgarramientos, que hay desencantos, y que hay que hacerse con ellos porque ellos están puestos directamente en la construcción del sujeto en un espacio efectivamente de confidencialidad y amor que se llama el análisis, ¿no? Para ponerlo, y donde se juegan, digamos, personajes